Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Bendiciones del Señor en este maravilloso, en este hermoso amanecer, segundo mes del año, en curso, año 24. Damos gracias pues a nuestro Padre Celestial, porque Dios es bueno y maravilloso y nos permite pues poder estar allí en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Unicristo, estamos allí unidos como ministros, unidos como cuerpo de Cristo, unidos como una familia que somos, de diferentes naciones, en diferentes lugares donde nos encontramos. Desde allí pues estamos transmitiendo el Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la paz, de la misericordia, del amor, el Evangelio de la justicia, el Evangelio del reino ha llegado, está siendo impactado, estamos anunciándolo por todas partes, el Evangelio, dándolo a conocer en este tiempo maravilloso, el Evangelio de Cristo, el Evangelio poderoso, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de poder. El Evangelio dice que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Evangelio no es religión, el Evangelio no es el Evangelio es vida, el Evangelio es paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos anunciando nosotros en este tiempo. La victoria poderosa de nuestro Señor Jesucristo, anunciando en este tiempo la victoria poderosa de nuestro Señor Jesucristo, dándolo a conocer esa victoria maravillosa, lo que Cristo hizo por la humanidad y lo que Cristo está haciendo por la humanidad. Una victoria gloriosa, maravillosa, poderosa, algo maravilloso, algo hermoso que está haciendo Cristo en este tiempo. Algo maravilloso está haciendo Cristo en este tiempo, glorioso está haciendo el Señor. Y bueno, Dios ha levantado un grupo de hombres, mujeres, para que demos a conocer ese misterio que tuvo oculto por los siglos, por las edades, y que ahora ha sido revelado por la gracia del Señor Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo, el Evangelio poderoso. Quiero saludar al pastor Marcelo Parrella, apóstol. Saludo a su esposa, pastor de allí de Brasil, de este ministerio Unicristo. Saludo para los pastores de diferentes países que estamos allí juntos. Aunque no estemos presentes en cuerpo, estamos presentes en el espíritu. Importantísimo. Saludo para las personas que nos siguen allí. Bendiciones del Señor. Fíjense que ¿qué es lo que impide de no poderse ver la plenitud en Cristo? No profundizamos en esa vida en Cristo. Dice la palabra en Isaías, capítulo 53, que por sus llagas fuimos nosotros curados. No es que te va a curar, ya es una realidad. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, porque la palabra tiene que llevarnos a ese nivel de declarar cosas que seguramente muchos no la están experimentando en el momento. Pero la palabra
te indica, diga el débil, fuerte soy. Es decir, crear tu ambiente, porque es la manifestación de lo que tú ahora crees. No es una fe esperanzada, es una fe que está en Cristo, no una fe consumadora, el que trajo a nuestras vidas paz, salud, vida, gozo, plenitud. De eso es lo que estamos hablando. Las mismas escrituras hablan allí. El apóstol Pablo, él dice que debemos alcanzar la madurez. ¿Qué es madurez? Es tener un pensamiento renovado, una mente renovada, un entendimiento renovado, tener las emociones controladas, porque las emociones siempre van a estar en nosotros. Son allí naturales. Son naturales. Y es allí y fuimos creados así, pero lo ideal que nosotros sepamos canalizar esas emociones, poderlas canalizar. Por eso las escrituras nos enseñan mucho de cómo controlar las emociones, tanto que dice llorad con los que lloran, dicen las escrituras, y gozaos con los que se gozan. Es decir, tienes que tener ese nivel de control, de que si llegas a un lugar donde hay dolor, tú también puedes participar con esas personas en ese dolor y no llegar haciendo como que tú estás en gozo, que no te importa el dolor de los demás. No. Orá con los que lloran. Y si te encuentras en una situación allí de tristeza, no dejarte dominar por la tristeza, cambiar ese estado de ánimo. El apóstol Pablo dice que cuando se hallen en diversas pruebas, en tribulaciones, en dificultades, gozaos y alegraos. ¿Cómo hace uno para gozarse en la tribulación? ¿Cómo hacemos para alegrarnos en medio de una dificultad? Bueno, es poder controlar las emociones, es saber controlar, no dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo. Hay que descifrar esos códigos de lo que la palabra nos está enseñando con ese entendimiento. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Los invito a ubicarse en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a ubicarnos allí. Vamos a leer esta palabra allí. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 5. El versículo, vamos a leer desde el 38 en adelante, de el Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo allí el versículo 38, dice allí el título, el amor hacia los enemigos. Leo en el nombre del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice el Señor, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una palabra maravillosa aquí para nosotros poderla discernir. Fíjense lo interesante de este pasaje bíblico, porque todo lo que el Señor Jesús está enseñando allí son cosas que van en contra de lo que puede
estar sintiendo la persona. Es decir, una persona que está sintiendo, se está sintiendo perseguida, que está siendo ultrajada, que está siendo injuriada, y esa persona tiene que amar al que le está haciendo eso. O sea, orar por esa persona que le está haciendo eso. Como se ve mucho en la sociedad actual, tanto cristianos en litigios, en contienda, tantos cristianos tratando de defenderse de problemas. Fíjense lo que está enseñando el Señor Jesús a esta generación que le está hablando esta palabra. Le está diciendo: no caigan en pleitos. Si alguien quiere entrar en conflicto contigo para quitarte algo, déjalo, entrégale todo. Es interesante todo lo que está enseñando allí el Señor. Va en contra totalmente de las emociones, va en contra de lo que siente la persona que está metido en ese problema, pues. Tanto que llega al punto de decirle que tienes que amar al enemigo. Y en otra oportunidad le dice a sus discípulos: si ustedes no aborrecen a sus padres, a sus madres, hermanos, por causa de mí, no son dignos. No pueden estar conmigo. Es interesante esto: a los que tú amas, tienes que aborrecerlo, y a los que aborreces, tienes que amarlo. ¿Qué tipo de contradicción es esta? No hay ninguna contradicción en esto. Es que tiene que ver un control, porque es muy fácil amar a nuestros seres queridos, que naturalmente nos fluye allí el amor hacia ellos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a las esposas, a los esposos, a todos ellos que estamos ligados. Es fácil amarlos, pero qué difícil es amar a aquellos que nos quieren hacer daño, que procuran nuestro mal. Y el Señor nos dice: ámalos a ellos. Es controlar las emociones. Es decir, ni un lado ni el otro pueden moverte. Es un dominio propio. Ni lo negativo ni lo positivo. Ni la euforia ni el rencor, ni la depresión pueden moverte. Es un nivel de control. Por eso el apóstol Pablo lo llama la madurez. El Señor Jesús termina diciendo la perfección, para que sean perfectos. Es decir, una persona que alcanza ese nivel, el Señor Jesús lo llama perfecto. Perfecto. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluso nuestras decisiones, muchas veces son los que crean a nuestro alrededor un problema de desastre, incluso hasta de tribulación. Por eso nosotros necesitamos avanzar a una renovación plena para poder disfrutar de lo que Cristo logró para cada uno de nosotros, una vida de paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, es decir, que la paz tiene que ser una realidad en nosotros, porque Cristo está en nosotros, para que precisamente esté allí, esa paz allí fluya, sea nuestra esencia. Y paz es confianza, paz es seguridad, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestros corazones en Cristo. Pero si nosotros simplemente nos dejamos agobiar por lo que pensamos, por lo que sentimos, o por lo que dejamos de hacer, por nuestras decisiones, bueno, después no podemos echarle la culpa a nadie e inventarnos fantasmas, inventarnos persecuciones que no tenemos, simplemente que son producto de nuestras malas decisiones, de nuestros malos pensamientos. Vemos allí a Job. Dice la Biblia que el mismo Dios da testimonio de Job. Era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero había algo que no hacía él el mal, pero tenía temor que le viniera el mal. Y él era un hombre correcto, perfecto. Había un sentimiento de temor. Dice que lo que yo temía me ha sobrevenido. Me ha venido todo lo que yo temía. Porque aún temor de cosas allí que aún no han
sucedido, tener esa desconfianza que me puede suceder lo malo, como mucha gente vive en eso, con el temor de alguna enfermedad, con el temor de que lo vayan a robar, con el temor que le vaya a suceder algo, algún familiar. ¿Por qué tienes que vivir atrayendo a tu vida el temor de esas malas cosas? Como le sucedió a Job, en vez de confiar plenamente en lo que indica la palabra, que es Cristo para ti. Él es protección, Él es seguridad, Él es tu paz, Él es gozo, Él es poder. Fíjense que cuando Job dice, eso todo lo que temía me ha sobrevenido. Temía perder sus bienes, los perdió todo, perdió sus hijos, los perdió todo. Esto es interesante y cómo lo identificamos allí en el capítulo 1. Job dice allí, el capítulo 1, fíjense lo que dice Job en el capítulo 1, vamos a leerlo. Vamos a leer Job capítulo 1. Mire cómo dice aquí esta palabra, Job capítulo 1. Vamos a ver aquí Job, nos ubicamos en el capítulo 1 de Job. Dice la escritura de la siguiente manera. Job, capítulo 1. En el nombre del Señor. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, le presentaba a sus hijos a Dios todos los días Job. Vemos allí esta palabra maravillosa para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está ministrando aquí en esta mañana. Job se levantaba de mañana, muy de mañana, y le presentaba a sus hijos a Dios, a ver si habían cometido algún pecado, alguna falla. Si habían pecado constantemente, protegiéndolo a través de ese sacrificio. Por ello, porque tenía el sentimiento que le pudiera pasar algo a sus hijos, a sus bienes. Fíjense todo lo que le sobrevino. Por eso es necesario que nosotros, si hemos sido personas que estamos adaptados a pensamientos de desastre, a pensamientos de enfermedad, de dolor, siempre problemas. ¿Cómo le encanta a la gente hablar de cosas malas? Que el país está mal, que la situación está mal, que la gente es mala. ¿Por qué no hablamos lo bueno, lo maravilloso de Dios? Cosas que glorifiquen a Dios continuamente. ¿Por qué no manifestamos por nuestras propias personas la vida de Dios? Vemos allí la vida de Job. La abundancia de Dios, la alegría de Dios es lo que debemos hacer. Pero para llegar a ese nivel es una madurez. Es desechar pensamiento, es aborrecer conducta, es limitarse de hablar cosas convenientes, cosas que edifiquen, palabras sazonadas como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en la carta de los Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales y alabando al Señor, ¿a dónde? En nuestros corazones. Eso es lo que debemos estar pensando. El apóstol Pablo en el capítulo 4 da a entender el propósito del ministerio, la vida de Cristo allí fluyendo a través de estos ministerios, de estas funciones. Y él dice allí en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, capítulo 4 del versículo 11 al 12. Vamos a leerlo allí. Mire cómo dice aquí la escritura en la carta de los Efesios, capítulo 4, el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Leo aquí.
Dice de la siguiente manera, 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Utilizando esa palabra que el Señor Jesús dijo cuando terminó el sermón, recordando el pasaje que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 48. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué se refiere a la palabra perfecto? Y aquí dice en Efesios perfección. Lo indica el apóstol Pablo haciendo mención de los ministerios. ¿Qué es perfección? ¿Y qué es perfeccionar? Es la misma palabra que se utiliza. Más adelante allí, la madurez, perfección, es madurez, es algo que está a su punto completo. Es algo que se ha alcanzado, la plenitud. Esa es la perfección, un punto de madurez. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que hemos alcanzado madurez. Allí en los Filipenses, el apóstol Pablo se atreve a decir a los que somos perfectos. Es interesante esa palabra, es decir, que la perfección no tiene que ver con algo sin error, cosas físicas. Es decir, tengo el físico perfecto, la nariz perfecta, los ojos perfectos. No se refiere a eso. Está hablando de una condición de madurez en las acciones, de madurez de saber callar en el momento preciso, cuando se debe hablar lo correcto, madurez de saber comportarse aún en medio de un sentimiento fuerte que tenga la persona, que sepa que tiene control sobre su sentimiento y quedarse tranquilo, manifestar algo diferente a lo que está sintiendo. Hay gente que se deleita diciendo, cuando yo siento algo lo digo, dicen algunas personas. No, eso no debe ser así. Lo dicen como si fuera una victoria, más bien. No, es una debilidad, más bien es una flaqueza ser así. No, cuando yo siento algo lo digo. Porque eres una persona inmadura. Una persona madura no dice lo que siente, porque tiene control de los sentimientos. Fíjense que los sentimientos son engañosos. Para que el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo indica que esta función ministerial para perfeccionar a los santos, dice allí claramente la Escritura, es decir, para llevar a los santos, para llevar a los herederos del reino a un punto de madurez, para que sepan las cosas que tienen que desechar, las cosas que tienen que hacer, las cosas que tienen que decir, que lo digan allí en esa madurez, las cosas que tienen que hacer y las cosas que no tienen que hacer. No es fácil, porque la gente está aferrada a su conducta, la gente está aferrada a su personalidad y termina siendo un Dios muchas veces para ellos mismos. Cuando el apóstol Pablo dice, el Dios de ellos es su propio vientre, así dice el Señor en la Escritura. Su vientre es que los gobierna. Vemos cómo las personas se aferran a sus gustos, se aferran a su personalidad y no están dispuestos a renunciar a aquellas conductas que le hacen daño, que les trae problemas. El apóstol Pablo quiere enseñar para que esa función ministerial, para llevar allí a la madurez, para la perfección, para perfeccionar a los santos, cuando le estamos llevando pues la palabra allí, llevarlos a una perfección a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, llevarlos allí a esa perfección, a esa madurez. Muchas veces hay algunas confusiones espirituales, muchas personas se rehúsan y se rebelan contra eso, pero si lo llevamos al mundo empresarial, en el arte allí, son personas que tienen mentores, son personas que tienen manager que los dirigen, para que sepan que hay cosas que tienen que desechar para ser exitosos en lo que han decidido dedicarse. Pero aquí estamos hablando de alcanzar una plenitud en la vida espiritual, porque la mayoría de las personas que tienen, allí deberían más bien ser allí ejemplos para iluminar a aquellos que no conocen a Dios. Es que esta mayoría de personas tienen conflictos, igual que los demás,
porque no quieren aborrecer, desechar, dejar conductas, controlar emociones. Ellos saben que sienten igual que cualquier persona, pero deben manifestar una conducta diferente. El apóstol Pablo es allí en el mismo contexto cuando continúa diciendo para perfeccionar a los santos, allá en la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 12, para perfeccionar a los santos, para llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Allí nos introduce la palabra de lo contrario de ser maduro, fluctuante, llevando por todo viento de doctrina, por estratagema, dice allí la escritura, de hombres que emplean las artimañas del error. Allí, una persona inmadura, cualquier persona la puede engañar. ¿Cómo me vas a llevar a una perfección? Claro, hay una conducta pasada de vicios antiguos, malos hábitos, malos principios que teníamos. Y él dice, hace morir el viejo hombre. Y solamente buscando la madurez vamos a desecharlo. Y él dice, despojado de ese viejo hombre, de esas conductas, de la pasada manera de vivir. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad, de la verdad y desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice allí la palabra del Señor, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, les está hablando a personas que pertenecían allí a la iglesia, pero que tenían que desechar la mentira, que tenían que dejar de ser víctimas de la ira, que cuando se olvidaban procedían con ira, que seguían hurtando, que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Era una lista de cosas que tenía que dejar las personas, los cristianos. Y tenemos que dejar inclusive nosotros en este tiempo presente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y lo vemos en la carta de los Corintios. El apóstol Pablo quiere que dejen las contiendas, que dejen las competencias, ya los hermanos de Corintios, entre ellas, entre otras cosas más, las contiendas, las divisiones, los pleitos, los celos, los casos de inmoralidad. Y la carta de los Gálatas, él allí insiste en que tienes que morir a las obras de la carne. Es una renovación. Y hoy sigue habiendo la misma dificultad. Personas que tienen que desechar de sus pensamientos patrones de conducta, malos hábitos, porque tienen allí el vicio de hablar cosas malas que no edifican. Pareciera que no están glorificando a Dios con lo que hablan, con lo que dicen. Se deleitan y no entienden, no entienden las cosas, porque hay que cambiar esos patrones de mal, patrones de mentira, cambiar en la forma de que habla, en la forma que piensa, en la forma que siente. El Señor Jesús le dijo al hombre, el Señor de Jesús le dijo, dice allí, el hombre es justificado por sus palabras o es condenado por sus palabras. Dios quiere transformar todo por medio de la luz, por medio del conocimiento, por medio de la verdad. Pero hablemos de esa verdad. ¿Cómo vamos a ser nosotros allí voceros de la enfermedad? ¿Cómo vamos a ser nosotros voceros del mal y esperar más desastre? Hay muchas personas que están esperando desastre, por ahí los he venido escuchando a través de las redes sociales, esperando, entre comillas, algunos profetas esperando desastre. Hermanos, es una cosa totalmente terrible. Es triste ver entre los cristianos el morbo de ver desastre, destrucción. Eso es lo que ellos quisieran que suceda. Aquí el que venció fue Cristo. Seamos portadores nosotros de esa palabra de que Cristo venció, de que Cristo dijo, consumado es, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo gobierna, Cristo tiene autoridad, poder, dominio. Si nosotros somos voceros y hablamos de esa manera, el cambio, por supuesto, va a suceder, comenzando por nosotros, que la gente pueda saber que Cristo venció para transformar las naciones. Muchas naciones hoy están viendo la gloria de Dios y hoy nosotros podemos ver la noticia de allí, de un presidente alabar a Dios,
que en su nación le permitió abrirle las puertas a Dios para transformarla. Eso es maravilloso, que hombres que están en autoridad diciendo que le van a permitir a Dios que dirija su nación. Esto es maravilloso, mis hermanos, que le van a permitir que Dios sea glorificado y que ellos no se van a llevar por la gloria, no van a buscar su propia gloria. Esto es maravilloso, como se deleitan a hablar algunos de las guerras, de las muertes. No, eso tiene que cambiar. Evangelio, hablemos el evangelio, el evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que hablar, darle gracias a Dios por todo, darle gracias a Dios por el agua, darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por tus seres queridos, darle gracias a Dios por tu nación, darle gracias a Dios por lo poco que tienes o por lo mucho que puedas tener, amado hermano. Tanta queja, gente esperando que sucedan cosas. Hay muchos cristianos que están dentro, muchos cristianos esperando que sucedan cosas malas, destrucción. No, Dios no es así. Para alcanzar madurez, tenemos que alcanzar la madurez. ¿Para qué se reúnen? Bueno, porque los cristianos se ponen allí a la orden, pues, de algún ministro para que lo enseñe, para que usted madure, para que usted sea perfeccionado, para que usted aprenda a controlar sus emociones, para que usted aprenda a hablar lo correcto, para que usted aprenda a tomar decisiones correctas en cuanto a su vida. La palabra, allí también vamos a tomarla en cuenta, la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Libre albedrío, el libre albedrío lo que significa en la Real Academia Española es capricho. Es un deseo bueno o malo que la persona expresa, se traduce allí en capricho. Hoy vemos esos caprichos, hombres deseando ser mujeres, mujeres deseando ser hombres, hombres deseando ser niños. No, son deseos, no son deseos, son caprichos. Ellos dicen, no, ese es mi libre albedrío. No, ese es tu capricho. Y son caprichos que están tratando de dominar al mundo y que todos se dirigen hacia ese lado de manifestar capricho. Pero por cualquier cosa, pero nosotros que somos entendidos en el propósito de Dios, no podemos caer en eso, no podemos ser caprichosos. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para poder alcanzar la madurez y reconocer las fallas que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Hebreos capítulo 5. Los invito a ubicarse en el libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el libro de Hebreos o la carta de Hebreos capítulo 5. Los invito a ubicarse allí. El versículo 12, vamos a leer el versículo 12, el versículo 13 y 14. Una palabra maravillosa aquí, importante. Dice de la siguiente manera, el libro de Hebreos 5. Leo el versículo 12, 13 y 14. Leo. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allí está la palabra para que nosotros podamos discernir por medio de los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Bueno, aquellos conductores que nos lleva a los sentidos, a lo que sentimos lo que vemos, oímos, gustamos, palpamos, todo lo que sentimos, perciben, causan allí un sentimiento, y el discernimiento está para ver lo que yo estoy sintiendo, si lo que yo estoy sintiendo es correcto o no es correcto, o hasta qué punto lo estoy sintiendo. Puede causar un daño, puede causarle un daño a los que me rodean, a mi prójimo, puedes justificarte diciendo, es que yo siento esto, pero tus sentimientos te están engañando. ¿A cuántas personas no le han engañado sus sentimientos? Veamos allí el segundo libro de Samuel, capítulo 13.
el versículo 1. Segunda, libro de Samuel capítulo 13, el versículo 1. No todo lo que sentimos es correcto, hermano. Escucha esta palabra. No todo lo que sentimos es correcto. Hay que discernir. Bueno, vemos a este hombre sintiendo algo. Aquí en el segundo libro de Samuel capítulo 13, allí sobre Amnón y Tamar, una palabra que la compartí estos días por estos medios también, con mis hermanos, con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. Este hombre estaba sintiendo algo por su hermana Tamar, Amnón. Incluso él sabe que no es correcto por ser ella virgen. Él sabía, es decir, estaba consciente que no era correcto lo que sentía por su hermana. No porque sientes algo es correcto. Tienes que discernir. Él estaba en una condición negativa por su sentimiento. Mire todo lo que este hombre planificó para hacerle daño a su hermana. Al final terminó aborreciendo a su hermana. Era amor. No era un amor, era un capricho. Te ha pasado a ti, seguramente dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué lo que pasa es que tú estás siendo un hombre o una mujer caprichosa? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos sintiendo? Hay que discernir todo. Tenemos que movernos en un discernimiento. El discernimiento. Hay que discernir. Caminando en ese discernimiento se llama el tema. Caminando en el discernimiento para alcanzar la victoria de Cristo. Saludo fortísimo, pues hasta allí la palabra, esperando pues que usted pueda meditar en esta palabra, esperando que usted pueda reflexionar con respecto a esta palabra. Bendiciones del cielo, bendiciones del Padre Celestial para todas las personas que nos escuchan, para todos los amigos que nos escuchan a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo. Allí constantemente, continuamente estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos pueden seguir allí a través de este ministerio internacional Unicristo. Allí al frente de este ministerio está nuestro querido y apreciado apóstol, pastor Marcelo Parrella, desde allí, desde Brasil, Río de Janeiro. Saludos para los pastores de México, para los pastores de Colombia, pastores de Ecuador, pastores de Perú, pastores de otras naciones, pues que estamos compartiendo allí todos unidos como hermanos, transmitiendo esta palabra poderosa, esta palabra de abundancia, esta palabra de paz, esta palabra de salud espiritual, palabra de vida eterna. Bendiciones del cielo. Les saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones de lo alto. Saludo fortísimo para todos y para todas. Un abrazo para todos.